Bueno, Cris, primeiro de nada, como afronta o equipo o partido deste fin de semana despois desa derrota, dura derrota en Valladares? Bueno, es un partido que hay que ganar, pero claro, siempre es un rival que nos complica tanto aquí como allí. Es verdad que el año pasado conseguimos ganar, aunque luego en la Copa allí perdimos un partido un poco desastroso, pero bueno, es un partido que hay que ganar sí o sí si queremos seguir entre los tres primeros, que es a día de hoy en lo que tenemos que centrarnos. O Interrías, precisamente, o que falabas do rival, é un deses equipos contra os que vos levades enfrentando xa varias tempadas, entón xa un equipo coñecido, xa sabedes o que esperades deles. Sí, son un equipo fuerte, tienen jugadoras que son rápidas, marcan goles, y bueno, defensivamente también están bien, pero bueno, nosotros tenemos que jugar a lo nuestro, empezar a jugar como nosotras sabemos, e intentar ganarles, claro. Eres unha das veteranas da plantilla, vais a levar varios anos consecutivos no clube. Que evolución viches dende a primeira tempada ata esta? Hombre, el equipo evoluciona mucho en cuanto que nos mantenemos X jugadoras, pero sí que hay jugadoras que vienen nuevas. Es cierto que el año pasado, al principio de temporada, estábamos conociéndonos, porque la primera temporada pues estás en una categoría que realmente compiten tres equipos y bueno, te sirve para, yo por ejemplo que venía al fútbol sala, pues para hacerte al fútbol un poco. Luego el año pasado empezamos flojas, fue quizás lo que nos marcó la temporada pasada, y ya este año yo creo que nos conocemos más, jugamos mejor. Yo creo que el nivel de la categoría es mejor, pero sí que es cierto que nos está faltando contundencia a la hora de jugar, y también se lesionó Moni, que es una jugadora muy importante para nosotras, pero bueno, tenemos que seguir entrenando y seguir esforzándonos para conseguir nuestro juego. E a nivel clube tamén novas instalacións de adestramento, nova xente que chega ao corpo técnico, imagino que eso tamén vantaxas pro equipo. Sí, bueno, el cuerpo técnico que teníamos el año pasado también era muy bueno, desgraciadamente decidieron coger otros caminos y con los que vinieron ahora estamos muy contentos. La verdad, vino Adri, que es súper majo, entrenamos muy bien con él, y pues Adolfo, pues muy bien, él viene cada vez que puede a los entrenamientos, se ofrece para todo y yo realmente estoy muy contenta con ellos. Luego con la gente que viene, pues sí que es verdad que viene gente muy joven, quizás más para el futuro, que tienen que aprender muchísimo del entrenador, de las compañeras más veteranas que llevan 10 o 11 años jugando al fútbol, y yo creo que esas jugadoras son el futuro realmente de este equipo, de este club. Como locais, xogastes no pabellón, tamén en Velle, a que campo vos adaptades mellor? Hombre, en Velle llevamos jugando desde que empezamos, entonces a mí personalmente me gusta más Velle. Bien, es cierto que en el pabellón juega un partido solo, y bueno, yo supongo que eso es como en todo en la vida, cuanto más juegues en él, más te irá gustando. Entonces, supongo que cuanto más jugamos en el pabellón, más nos irá gustando a todas, aunque sí que es cierto que Velle lo tenemos como nuestra casa ahora, claro. E as lesións e as baixas, que siguen sendo un ano máis o gran lastre do equipo? Sí, bueno, ahora se lesionó Moni, desgraciadamente fue una lesión larga y romperse el cruzado. Es una jugadora muy importante para nosotros, en el medio del campo se nota muchísimo, va fuerte, es contundente, tiene mucho físico, nos aporta muchísimo, pero bueno, es como en todo, hay que adaptarse y tirar sin ella, aunque claro, sabiendo que nos condiciona mucho el resto de la temporada. E que chamamento farías á afección de cara ao domingo, partido das 12 da mañá contra o Interrías? Hombre, a mí me gustaría que cada vez fuese participando más gente, tanto en el femenino como porque realmente es un deporte que de cara al masculino y al femenino siempre hay muchísima diferencia. Hay que ir poco a poco evolucionando y a ver si conseguimos que cada domingo venga más gente a vernos, ya sea a Velle o al pabellón.